Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Caldas es uno de los departamentos de Colombia ubicado en la región andina y parte del eje cafetero. Creado en 1905 durante una reforma administrativa propuesta por el general Rafael Reyes Prieto, inicialmente incluía los territorios de Risaralda y Quindío. Su capital es Manizales y lleva el nombre en honor al científico y patriota Francisco José de Caldas. El departamento abarca desde valles cálidos hasta las nieves perpetuas del Nevado del Ruiz y es conocido por su topografía montañosa. Antes de la llegada de los españoles, varias comunidades indígenas habitaban la región. La conquista española comenzó en 1539 y los quimbayas fueron sometidos al servicio de los encomenderos. Sin embargo, las rebeliones y la guerra con los pijaos llevaron a la disminución de la población indígena. Las reservas auríferas atrajeron a los conquistadores y la colonización antioqueña en el siglo XIX contribuyó al desarrollo del territorio. Manizales fue fundada en 1849 y se convirtió en la sede administrativa del departamento cuando este fue creado. A lo largo de la historia se propusieron varias veces la creación de un nuevo departamento en la región y finalmente en 1905 Caldas fue establecido como entidad independiente. La llegada del ferrocarril en 1929 mejoró la comunicación con otras ciudades, pero también surgieron conflictos entre conservadores y liberales. En 1966 los territorios de Risaralda y Quindío se separaron de Caldas. La erupción del Nevado del Ruiz en 1985 causó la mayor catástrofe natural en la historia de Colombia, cobrando la vida de miles de personas, afectando también gravemente a esta región. Ahora es mi turno de contarles algunas historias inexplicables, paranormales, mitos, leyendas, creepypastas. Recuerden que al final son ustedes quienes sacan su propia conclusión de lo que aquí se cuenta. En esta ocasión, historias paranormales del departamento de Caldas. Bienvenidos. Hola Howard, primero que todo te pido que cuentes esta historia de forma anónima. Para eso en el 2018 yo cursaba quinto semestre de diseño en la Universidad de Caldas. En la época en la que sucede este hecho, era más o menos septiembre, estábamos a finales. Como yo era foránea y mis recursos eran limitados, no tenía la capacidad económica para comprar una computadora con el rendimiento necesario para hacer mis trabajos. Por eso, ocasionalmente pedía que me prestaran el laboratorio de audiovisuales que contaba con muchos ordenadores. Para obtener acceso necesitaba solicitarlo mediante una carta especificando el tiempo que lo utilizaría y dejando mi carnet de estudiante. Si se iba a usar los sábados, domingos o festivos, también necesitábamos una firma del director del programa. Volviendo al momento de la historia, resulta que tuve que pedir el laboratorio en compañía de otros 4 compañeros para poder hacer los finales. Por eso lo pedimos desde el jueves hasta el martes, teniendo en cuenta que el lunes era festivo. Pasando los días, mis compañeros iban terminando sus trabajos y abandonando el laboratorio, hasta que solo quedamos 2, él y yo. Nos turnábamos para poder ir a casa, bañarnos y comer algo, para luego volver al laboratorio. Dado que entregábamos el miércoles, tuvimos que pasar la noche del domingo allí y yo me quedé sola para el lunes. Obviamente nos quedamos con el consentimiento de los celadores y el director del programa. Para el día lunes, en la central solo estábamos 2 celadores y yo. Cada tanto ellos llegaban y me ofrecían café o me regalaban algo de onces al ver que nunca salía. Hacia las 9 de la noche ya habían cambiado el turno, por lo que el celador se despidió de mí y me deseó suerte. Por eso no esperaba que alguien más viniera hasta dentro de unas horas. Más o menos para las 9:30 sentí que me habían tocado la puerta con unas llaves. El sonido era particular ya que la puerta era de vidrio. Pensé que era el otro celador, pero al asomarme me di cuenta de que no había nadie. Atribuí esto a mi cansancio y seguí trabajando. Luego tuve ganas de ir al baño, así que salí y me dirigí al baño que quedaba al fondo del pasillo. Todo fue normal. Aproveché para fumarme un cigarrillo cuando escuché que caía algo metálico en el cuarto piso, es decir, por las oficinas. Pensé que era el celador y como estaba cansado, aproveché para subir por la rampa y saludar. Cuando llegué, no vi nada en el pasillo. Sin embargo, pasé al lado de la oficina de diseño para ver si había alguien adentro. En este punto, ya estaba asustada y sabiendo que no eran los celadores, me dio una mezcla entre curiosidad y adrenalina para ver quién era. Cuando
Cuando me asomé a la puerta, también de vidrio, noté que alguien había pasado a la zona donde estaba la mesa de descanso, haciendo ruidos como de alguien revolviendo un café en una taza de porcelana. Sentí que me petrifiqué, pero la sensación de huida me ganó y me fui corriendo al tercer piso donde estaban las luces encendidas para tranquilizarme y convencerme de que era solo el cansancio. En los días siguientes a la entrega, subí a la oficina y entregué las llaves al director. Aproveché para pasar a la oficina de la profesora que mejor me caía, digamos que se llamaba Laura, y le conté lo que me había pasado. Ella se rió y me dijo que no le sorprendía, pero que entendía mi susto. Resulta que, según cuentan, en las oficinas de diseño hay un fantasma al que le dicen la Mona. Para dar contexto, antes de estar en la sede central, las oficinas de diseño estaban en la sede de Palo Grande, lo cual anteriormente era un lugar donde preparaban a los curas. Incluso hoy en día los salones conservan una estructura como de mini auditorio por niveles con sillas. La sede se encontraba en esa ubicación y fue allí cuando se dieron cuenta de la Mona. Entiendo que le hicieron oraciones, pero ella siempre estaba allí. No hacía daño, pero cada tanto la sentían por allí haciéndose un café o caminando con un montón de archivos en la mano. Sorprendentemente, cuando trasladaron el departamento de diseño, la Mona también se trasladó. Eso cuentan los profesores y Laura nos dijo que a veces les encendían las luces o prendían la cafetera de la oficina, pero que ya estaban acostumbrados. Esa es mi historia. Disculpa si fue muy larga. Cuando tenía alrededor de unos 10 años, vivía en casa con mis padres y 2 hermanos en la ciudad de Manizales, Caldas. Mi hermano mayor salía frecuentemente los fines de semana a acampar con los Boy Scouts. Cuando él estaba fuera de la casa, a mí me gustaba dormir en su habitación porque allí había televisión y podía ver tele hasta tarde. En uno de esos fines de semana, estaba en la cama de mi hermano viendo tele un rato y luego apagué esta televisión y me dispuse a dormir. Me acosté de lado mirando hacia la pared y aún no había dormido cuando sentí como si alguien se sentara al lado de mis pies en la parte de abajo de la cama. O sea, sentí que el colchón se hundió. Inmediatamente algo se acostó a mi lado. Yo le daba la espalda a ese alguien entre comillas y miraba hacia la pared. No sentí miedo en ese momento porque pensé que era mi imaginación, ya que soy muy miedosa, pero a la vez me encantan las cosas paranormales. Como les digo, no le estaba prestando mucha atención y finalmente me dormí. La noche siguiente pasó lo mismo y ya me pareció raro, pero igual me dormí. Al día siguiente, cuando regresó mi hermano, le conté lo que había sentido, pero no con miedo ni nada. Pensé que me iba a decir que eran bobadas mías por ser tan miedosa. Para mi sorpresa, él me dijo que a él le pasaba lo mismo. Entonces le contó a mi mamá y al parecer llegaron a la conclusión de que era una bruja que estaba persiguiendo a mi hermano. Yo no supe nada del tema hasta que días después vino un chamán a la casa. Era un señor de mediana edad, con rasgos indígenas, vestido completamente de blanco y con unos collares de colores. Hizo unas prácticas que no sé qué eran. Lo único que sé es que el chamán se instaló en un baño de la casa con unos líquidos con hierbas. Cada miembro de la familia iba a pasar al baño, completamente vestidos, aclaro, para una limpieza. Consistía en que el chamán decía unas palabras, no recuerdo cuáles, y bebía una botella con un líquido con hierbas. Luego lo escupía vigorosamente y repetidamente en nuestros cuerpos hasta cubrirnos completamente con este líquido, que recuerdo olía a alcohol y a hierbas. Después de la visita del chamán, la bruja dejó de molestar a mi hermano y por supuesto que descubrimos quién era. Yo vengo de una familia por parte de madre y padre que han tenido o se han involucrado con cosas ocultas o de este mundo de misterios. Mi madre y padre tienen esa sensibilidad de ver, oír y hablar con cosas del más allá. Desde pequeña he vivido en lugares donde la violencia ha sido histórica. He presenciado asesinatos y muertes extremas a familia y conocidos de la región. Pero más allá de eso, he tenido tiempo suficiente para percatar que estas sensaciones que tienen mis familiares las adquirí yo también. Desde el punto en el que sé cuando alguien está embarazado o cuando alguien va a morir o va a tener algún momento trágico. También sé qué le pasará en la vida a los demás, pero suelo no ponerle mucha atención y tratar de ser lo más normal en esta sociedad que nos castiga cruelmente. Así que quiero contar mis historias, pero en orden según el pasar de los años. Eso pasó en el año 2004 en septiembre, pues yo vivía en un pueblo llamado La Dorada, Caldas. Mi madre se iba a ver con una amiga en el río Magdalena para charlar. En ese momento mi madre
me descuidó y yo, pequeña e inquieta, procedí a ingresar al río. Siempre he sido algo alejada de las personas y más desde pequeña. Esta vez, un niño de unos 5 o 6 años empezó a jugar conmigo en el río y llegó un momento en el que me dijo que lo acompañara donde se encontraban sus padres, y en mi inocencia accedí a acompañarlo, pues tenía por fin un amigo. Cuando me di cuenta no sabía nadar y por cosas de la vida pues yo ya estaba en la mitad del río y el niño desapareció. No vi por dónde se fue. En ese momento sentí que alguien me jaló hacia abajo y escuché que no tuviera miedo. Alguien me decía eso, que estaría muy bien. Yo intentaba nadar hacia arriba y lo único que alcancé a ver fue que alguien me estaba sacando del río. Era una señora grande. Yo empecé a llorar preguntando por el niño y la señora me dijo que no había visto a nadie, que me había visto a mí sola y que me estaba riendo, como si estuviera hablando con alguien, pero ella nunca lo vio. Mi madre nunca más me llevó a esa parte del río y tampoco me permitió ir, ya que en esos años los niños empezaron a desaparecerse y encontraban los niños muertos a las orillas de este mismo. Esta es la hora, después de tantos años, que recuerdo aún el rostro de este niño y su timbre de voz. Tengo más historias, Howard, pero te las iré contando poco a poco. Mi nombre es Luz Zuluaga, soy de la ciudad de Manizales. Ayer tuve la oportunidad de conocer tu canal y precisamente me encontré con historias paranormales en Manizales, así que te dejo mi historia. Soy una persona muy receptiva a este tipo de eventos, pero el que te voy a contar en realidad me confundió demasiado. En el año de 1995 yo tenía 13 años y vivía con mis padres y un hermano en un barrio popular caracterizado por estar rodeado de montañas. Era muy solitario y para llegar allí había que pasar una carretera de unos 15 kilómetros que carecía de iluminación y contaba con matorrales a ambos lados. No habían viviendas a su paso y la carretera estaba empedrada, siendo poco transitable. Precisamente por la soledad de esta zona era muy frecuente encontrar personas asesinadas, abandonadas al lado de la carretera. Aquí empieza mi historia después de una breve descripción necesaria de este lugar. Un miércoles santo, en la noche, me enojé muchísimo con mi papá porque me mandó a dormir y apagó mi televisor. Realmente le alcé la voz de muy mala manera. Fui a mi habitación, que quedaba en medio de la sala y el cuarto de mis padres. Era paso obligado para moverme en toda la casa y no tenía puertas. Esa noche me acosté y alrededor de las 2 o 3 de la mañana me desperté. Escuché en la calle, muy cerca de mi cuarto, a un gato que lloraba desconsolado. Esto me puso nerviosa. Al instante sentí que abrieron la puerta de la calle e inmediatamente me tapé con la manta. A mi cabeza vino una imagen aterradora de un espectro con cuerpo de hombre, cara de bestia con cuernos y pezuñas. Parecía como si quisiera que yo viera su apariencia. Escuché sus pasos, entró a mi cuarto y escuché que se sentó en una cama que estaba frente a la mía. Estaba paralizada. A los pies de mi cama escuché cómo cayó un cascabel. Fue una tortura sentir esa criatura allí a mi lado. Pronto empezó a reírse de mí y a repetir mi nombre todo el tiempo. Sentía que me estaba ahogando dentro de las cobijas. Sudaba incontrolablemente y lo único que pude hacer fue orar por mucho tiempo. Trataba de llamar a mi madre, pero no me salía la voz. Lo más impresionante es que él decía mamá y se reía. Sabía todo lo que yo estaba pensando y sintiendo. Después de mucho tiempo, que para mí fue eterno, ese ser dijo: no, está muy apegada a la mamá. Al decir esto sentí que se paró y se marchó. Fue la noche más larga de mi vida. Hoy, 28 años después, cada miércoles santo, tratando de encontrar una explicación lógica. No sé si era un demonio o el mismísimo Satanás, pero en aquel tiempo era muy frecuente escuchar en la ciudad que el diablo sacaba a los niños de la casa y amanecían en matorrales. También en un barrio muy conocido llamado La Enea, en Manizales, veían un perro negro que se transformaba en algo muy feo. Y hace como unos 10 años contraté a una esteticista para que viniera a mi casa a hacerme masajes reductores. Casualmente ella vivía en el mismo barrio y un día, sin conocer mi historia, me contó precisamente en esos mismos años que me había ocurrido a mí esto, que en el barrio estaba deambulando el diablo. Ella y su hermana siempre escuchaban a las 12 de la noche que pasaban arrastrando cadenas. Su curiosidad las llevó a mirar por la ventana y vieron un ser de tamaño considerable con pezuñas que caminaba cerca de su ventana. Cuenta que las personas que vivían en esta misma cuadra corrían a encerrarse en sus casas temprano, antes de las 12 de la noche, porque sabían que algo feo pasaba todos los días. Me dice que fue alrededor de un mes que este ser visitó el barrio. Es ahí donde me pregunto, ¿por qué entró a mi casa? Yo solo era una niña
de 13 años, muy inocente, pues aún en esos tiempos, ¿qué pensaba hacer conmigo? Te dejo mi historia y tengo unas cuantas más. En aquel barrio era muy frecuente escuchar a La Llorona y yo en 2 ocasiones la pude escuchar con mi mamá. Bueno, pero eso hace parte de otra experiencia. En realidad creo en todos estos misterios que guarda la noche. Un saludo, me encantaron tus historias. Hola Howard, primero que todo quiero decirte que me encanta tu canal, me encanta trabajar mientras escucho las historias y pues me llena de valor para ahora contarte una de mis experiencias. Soy de Manizales y vivo en un sector muy alejado al centro, un conjunto cerrado en un 4º piso. Casi toda mi vida he vivido en el mismo apartamento con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi sobrino y yo. Hago la aclaración porque aquí es donde transcurren los hechos. Siempre desde pequeña me han ocurrido cosas inexplicables, pero nunca nada igual a lo que me pasó en una ocasión. Tenía unos 12 o 13 años y dormía en el cuarto del medio. Vivía con un temor horrible, pues siempre que llegaba la medianoche me daban terribles pesadillas y parálisis del sueño. Siempre lloraba y mis papás nunca me prestaban atención. Ellos creían que solo estaba tratando de llamar la atención y pues nunca me brindaron ningún apoyo. En fin, una de estas noches me fui a dormir llorando como de costumbre, pidiéndole a mi mamá que no me dejara sola, que me dejara dormir con ella y como de costumbre, ella me regañaba mientras me decía que eso era mi imaginación, que todo eso me pasaba por estar viendo películas de terror. Yo me fui a acostar, dejaba la puerta abierta para ver la luz que salía del cuarto de mis padres, rezaba al ángel de la guarda y miraba algún punto fijo de mi habitación para concentrarme y poder dormir. En esta ocasión recuerdo bien que había sido el armario. Me empiezo a sentir incómoda, el ambiente se torna pesado y de repente empiezo a recordar las otras horribles experiencias. Trato de levantarme y, sorpresa, ya no podía hacerlo. Trato de mover mi cuerpo, de girarme, de llamar a mi mamá, de gritar, pero nada funcionaba. Se me agitaba la respiración, siento que mi corazón va a salirse de mi pecho, cierro y abro fuerte los ojos. Es lo único de lo que tengo control, de mis ojos. En uno de estos parpadeos aparece de repente frente a la puerta, ingresando al cuarto, una sombra negra muy alta, como con traje y un gabán, la cual tiene saliéndole de la cara un pico largo, como el de un tucán, algo muy parecido a un doctor de la peste. Es lo único con lo que puedo relacionar lo que vi. A continuación, ya no puedo parpadear. Se me pasa por la cabeza que si vuelvo a parpadear, ese ente puede aparecer más cerca de mí o puede tomarme desprevenida para hacerme cualquier daño, pero era inevitable parpadear. En esto, junto a él, aparece una segunda sombra y al volver a parpadear, una tercera. Intento gritar con todas mis fuerzas, sacudo mi cuerpo, tengo un poco de movilidad en mis dedos y pienso que ya se me está pasando, cuando de pronto escucho una voz de un hombre: tranquila, no grites, tan solo escribir esto y revivirlo me dan escalofríos. Al escuchar esto, yo con más fuerza intento gritar sin quitarles la mirada de encima y con cada parpadeo ellos se acercan cada vez más hasta quedar pegados a mí junto a la cama. Recuerdo que me decían más cosas, ellos trataban de hablar conmigo pero yo no se los permitía. Me sentía rodeada pero no quería rendirme. Se me pasaron por la cabeza muchas imágenes de mi mamá y la verdad no sé qué habrá sido. No recuerdo muy bien, pero con todas mis fuerzas grito llamando a mi mamá y para mi sorpresa este grito no salió mudo. De verdad grité a mi mamá y cuando esto pasó, estas sombras se desvanecieron y al final pude moverme. A continuación llegó mi mamá y pude estar más tranquila. Esta historia es una de muchas que después de haber crecido nunca he olvidado y que a pesar de que me siguieron pasando varias experiencias similares, dejé de tener tanto miedo y aprendí a vivir con ello. A estas alturas la sigo recordando y mi mamá ahora ya me cree, pues fueron muchas noches de terror en mi infancia. Y eso es todo. Ojalá te haya gustado y espero que sirva para un nuevo episodio. De nuevo, me encanta tu canal y que viva el misterio nacional. Hola Howard, de antemano le pido que cuente mi historia como anónima. Esto me sucedió cuando yo tenía 10 a 11 años más o menos y fue mi primer avistamiento paranormal. En esa semana mi abuela había llegado al apartamento para pasar tiempo con nosotros y visitarnos. En ese entonces vivíamos en un apartamento pequeño en el cual yo compartía cuarto con mi hermano. Este no era muy grande, apenas si le cabía un camarote y al lado de este una mesa de noche que ya estaba apretada con la pared. A los pies del camarote el chifonero
premier de esos televisores antiguos que se demoraban un rato en prender. Ese día transcurrió normalmente. En la noche me tocó acostarme con mi hermano en la parte de abajo del camarote, ya que mi abuela se iba a quedar en la parte de arriba. De un momento a otro me levanté muy tarde en la noche, era casi de madrugada, pero pues no le puedo afirmar específicamente la hora. El caso es que me levanté. Se me hizo extraño porque eso no me había pasado a mí nunca, ya que yo soy de muy buen dormir y muy difícilmente me levanto a ese tipo de horas. Hasta ese día no le había tenido miedo a la oscuridad, así que me levanté para pasarme a dormir con mi abuela. Cuando estaba intentando subir las escaleras, se me ocurrió voltear la cabeza. En todo el comedor, sentado en la silla, pude ver a un niño que me miraba fijamente mientras se apoyaba el codo en la mesa de vidrio y sostenía su cabeza. Espero que entiendas, me quedé paralizada viendo a dicho niño. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que era mi hermano, así que volteé rápidamente a ver hacia la cama, pero ahí estaba él durmiendo. Entonces volví a ver ese niño que seguía en la misma posición mirándome fijamente. Sus ojos, al momento en el que lo vi de primerazo, eran dos esferas blancas, pero ahora eran rojas, un rojo muy intenso. Sin abandonar mi plan de dormir con mi abuela, intenté subir, pero el miedo era tanto que no le podía quitar la mirada a ese niño. Mientras intentaba subir un escalón, lo miraba. Era cuestión de segundos que yo miraba la escalera y lo volvía a ver a él. Me aterraba la idea de que mientras yo subiera, se me acercara a hacerme algo. Cuando estaba por subir, vi que este hizo un intento por levantarse y no resistí quedarme ahí. Me bajé como pude y me acurruqué con mi hermano otra vez, tapándome la cabeza con las cobijas mientras gritaba por mis padres. Ellos se levantaron y se acercaron al camarote. Me preguntaron que qué me pasaba y yo les conté. Ellos me dijeron que no me preocupara, y como mi hermano se asustó, se lo llevaron a dormir con ellos, mientras que yo me acosté con mi abuela, pues ella es la persona que más amo en este mundo. Mientras dormía con ella, escuchaba pasos en la pieza. Lo único que hice fue aferrarme a mi abuela e intenté dormir otra vez. A la mañana siguiente, mi mamá me contó que ella habló con los dueños de la casa, ya que eran amigos. Les contó lo que me pasó esa noche a la hija de los dueños, a lo que la chica le dijo a mi mamá que ese niño rondaba la casa, que iba desde el tercer piso y bajaba al primero, donde yo lo vi. Pero bueno, eso quedó así. Después de eso no me pasó nada más y no lo volví a ver hasta que fui de vacaciones a la casa de mi abuela. Pasó casi igual que la primera vez. En comparación con la pieza anterior, la pieza de la casa de mi abuela era muy grande, tanto así que le cabían 3 camas. En una de ellas estaba durmiendo mi abuela y mi hermano, mientras que yo estaba durmiendo sola en la que quedaba al lado de ellos. La cama que estaba atrás de nosotros, yo pensaba que en esa cama estaba durmiendo algún primo, algún tío, pero no era así. El hecho es que me levanté así de la nada otra vez. No pasó ni un minuto cuando vi la cortina que estaba frente a mí que se empezó a mover hacia un lado, como si se fuera a asomar a alguien, y así fue, pero no a alguien vivo. Fue el mismo niño que había visto hace un tiempo atrás. Me volví a quedar quieta, no me podía mover y como la primera vez no le podía quitar la mirada de encima. Cuando por fin reaccioné, me tapé la cabeza con las cobijas otra vez para no verlo, solo que esta vez me dio el valor suficiente para sacar mi cabeza otra vez y ver ahora en dónde estaba Howard. Créame que yo oraba para que no estuviese a mi lado. El caso es que cuando por fin asomé a ver dónde estaba, no lo vi ni al lado mío ni al frente de mí. No sé dónde saqué la fuerza para levantarme e ir a buscar en dónde estaba. Lo busqué por la cocina, por la otra pieza, en el baño, la sala y nada. Dejé así y me acosté otra vez. Un diciembre estaba en la puerta de la casa de mi abuela con unos amigos, hasta que ellos miraron hacia adentro y me dijeron que quién era ese niño. Antes de que yo preguntara de quién hablaban, quedaron blancos al decirme: parce, al fondo de las escaleras hay un niño. A lo que yo me reí y les dije que era un niño que creía yo se me había pegado en algún momento. Me miraron raro y me dijeron que yo estaba loca, pues al decirlo así tan normal. No sé si ese niño se quedó a mi lado hasta que yo creciera, ya que después de los 15 años no volví a verlo. Desde ese suceso en adelante me siguieron pasando cosas, desde parálisis del sueño hasta ver sombras por la casa o en distintas partes. En ocasiones sentía que había alguien cerca sin estarlo. Mi abuela, como la casa de ella, tiene historias paranormales fuertes que seguramente le contaré más adelante. Gracias por leer mi historia y es libre de modificarla como guste.
Quisiera que esta historia, si la vas a usar para tu canal, sea contada de manera anónima. Yo soy sacerdote católico desde el año 2012. Esto me sucedió recién me había ordenado. Estando en este pueblo de Caldas, trabajaba con otro sacerdote que hacía exorcismos. Yo, la verdad, era muy escéptico en esto, pues tenía otra versión de la acción del mal en el mundo. Un día le llevaron una niña de 12 años al sacerdote, compañero mío, porque experimentaba síntomas como fuerza sobrehumana, conocimiento de lo desconocido y entraba en trance. Como el compañero sabía que yo no creía en eso, me pidió que la atendiera para confesarla. Yo accedí a atenderla. Después de un corto saludo, le ofrecí agua bendita que yo tenía en una jarra, pero ella no tenía cómo saber que era agua bendecida y me extrañó que no quiso recibirla. Decidí comenzar un diálogo con ella. Nunca cambió la voz, pero sus ojos se tornaron oscuros. Cuando la llamé por el nombre, ella me dijo que no era ella. Yo le pregunté, ¿quién eres? Y respondió, un amigo. Yo le dije que sí. De inmediato, quien me hablaba por medio de ella me dijo, ¿usted se ha leído la escritura? Yo le dije que sí, a lo que me preguntó, ¿dónde estaba él cuando mataron a sus profetas y apóstoles? Él abandona a los que elige, los usa y luego los tira. ¿Usted cree que él siempre estará con usted? Yo soy el príncipe de este mundo, a mí me pertenece. Dígame lo que quiere y yo se lo daré. Hagamos un pacto, yo siempre estaré a su lado. Yo decidí seguirle la idea, pues para mí no era sino una niña trastornada. Le dije que quería riqueza y me sonrió. Ella me dice que cómo me atrevía a burlarme de él. Yo le dije, es ingenioso pensar que yo voy a cambiar la gloria del creador por la gloria de lo creado. En ese momento vinieron por ella y pues la confesión no se realizó, sino que solo hubo un diálogo. Esto sucedió un viernes. Su liberación fue programada para el martes de la semana siguiente y todo siguió sin novedad. Lo raro tuvo lugar en el amanecer del lunes al martes. Desperté a las 3:33 de la mañana y mi habitación estaba helada. Era un frío raro, como que se metía por los huesos y a la vez sentía un pensamiento obsesivo que me pedía que me quitara la vida, pues Dios no perdonaría mis pecados y mi vida y mi ministerio eran un fracaso. No tenía sentido vivir. Trataba de orar, pero no lo lograba, pues no recordaba ninguna oración. Esto era muy extraño. Lo seguí intentando hasta que pude hacerlo. Poco a poco el ambiente de mi habitación fue cambiando hasta que recuperé la paz. Me volví a dormir y al salir de mi cuarto, sobre las 7 de la mañana, el compañero me dijo, tuviste un combate espiritual muy fuerte anoche, no vuelva a luchar solo, pida ayuda, pues eran muchos contra usted solo. Sobre las 9 de la mañana trajeron a la niña y apenas me vio, sonrió y me dijo, ¿le gustó la visita que le hicimos anoche? Yo quedé sorprendido. Lucharon con ella todo el día y no podían liberarla. Decidí entrar pasado el mediodía y el sacerdote compañero me dijo, hay algo que no deja salir el espíritu demoníaco, pero no sé qué es. Ella estaba acostada en el piso. Yo me agaché y le dije, en el nombre de Dios te ordeno, ¿qué necesito para liberar a esta hija de Dios? Después de repetir 3 veces la orden, me dijo, un cuaderno. Yo le pedí a un familiar, pues la familia estaba presente, la familia de esta chica, que buscaran un cuaderno escondido en alguna parte de la casa. Fueron y encontraron un cuaderno debajo del piso de la cocina. Al final del cuaderno había una hoja con una flor negra dibujada y un contrato matrimonial hecho a mano. Ella se había entregado el matrimonio a Lucifer. Después de hacer la oración de vida y la destrucción del contrato, el espíritu salió. Ella lo hizo en parte por curiosidad, por algo que había visto por internet y también para obtener fama y dinero. A partir de ahí cambié mi forma de ver la acción del mal en el mundo y me encantaría poder contarle más cosas, pero entenderá que no es tan fácil. Gracias por leer mi historia y 1000 bendiciones. Cierto día, a eso de las 8 de la noche, me dirigía con un amigo a una taberna ubicada cerca de mi casa para tomarnos una cerveza. En el recorrido hasta allí, que siempre ha sido oscuro y solitario, específicamente en una parte donde, según varias personas, han vivido sucesos paranormales, nos ocurrió algo inusual. En el momento en el que pasó un carro e iluminó el espacio, vimos a un hombre aparentemente anciano, de muy baja estatura y jorobado, con un costal al hombro, levantando una cerca de alambre y adentrándose hacia lo que era una especie de potrero, lo cual nos pareció normal. Luego de estar en la taberna hasta medianoche, salimos de regreso a nuestras casas. Cuando pasamos por esa misma parte, escuchamos un ruido muy fuerte, como si estuvieran cayéndose los árboles, pero nada se movía. Esto nos llenó de mucho pánico e hizo que yo saliera corriendo mientras mi amigo se quedaba averiguando qué podía estar pasando. No todo terminó allí. Cuando llegué a mi casa, le conté a mis padres lo sucedido. Ellos me dijeron que hacía un momento también habían sentido que alguien en chanclas limpiaba
hallaba sus pies afuera de la cocina, y es decir, en la puerta que daba al patio y el baño, ya que era una casa antigua. A pesar de no prestarle mayor importancia, nos dispusimos a dormir. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, me levanté y abrí la puerta que daba al patio y al baño. Lo primero que vieron mis ojos fue una chancla muy pequeña, como de un niño, ajada y descolorida. Al relacionar esto con el hombre pequeño y lo que sintieron mis padres, un frío de pánico pasó por todo mi cuerpo. Inmediatamente los llamé para mostrarles el hallazgo, y mi padre tomó la chancla y la enterró. Esta experiencia nos llevó a pensar que se trató de un duende. Gracias a Dios no volvimos a saber de él, pero es algo que yo nunca he podido olvidar. Hola Howard, esta experiencia le sucedió a mi madre cuando tenía aproximadamente 8 años de edad, alrededor del año 1987. Ella se encontraba sola en la habitación con vista a la sala, mientras sus padres y hermanos estaban en la cocina, conversando con unos tíos y primos. Eran aproximadamente las 8 de la noche y ella se hallaba acostada, un poco indispuesta. De repente, observó a una mujer alta y rubia con una especie de ropa tipo pijama. Mi madre quedó impresionada, ya que no podía explicarse cómo esa mujer estaba allí, considerando que la puerta estaba cerrada. La misteriosa mujer siempre mantenía la cabeza agachada y se movía de un lado para el otro, atravesando las paredes. Cada vez que mi madre cuenta la historia, siente que se le eriza la piel. Resulta que mi bisabuela, mi madre y yo somos videntes, capaces de sentir y de ver espíritus. Es algo complicado, especialmente para mí, pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a estos hechos. Howard, quiero que la historia sea anónima y yo apoyo el misterio nacional. Saludos. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que en esta parte de la pantalla, al igual que en la descripción de este video y de todos los videos de este canal, van a aparecer mis redes sociales, y que si desean contar una experiencia inexplicable o paranormal, lo pueden hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece en pantalla. Este mismo va a aparecer también en la descripción, o también tienen un enlace directo de la página oficial de Conexión Enigma, en el cual pueden enviar su historia de manera más ágil. También les quiero recordar que cada semana hay grandes descuentos por si quieren adquirir mi libro de historias paranormales de Bogotá. Siempre les dejo el enlace en el primer comentario fijado debajo de cada video. Y nada, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia. Descubre las historias más escalofriantes de Bogotá en Conexión Enigma, el libro de terror que ha llegado para hacerte vivir una experiencia paranormal única, ahora en las principales librerías del país.